Buenos días, qué bueno verles conectados. Pues vamos a dar inicio al devocional de hoy. El título tiene como título Dios es soberano y vamos a estar estudiando Primera de Samuel 19:20. Dice, y envió Saúl mensajeros que trajesen a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y fue el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Aquí en el contexto de este verso, eh, Saúl se encuentra persiguiendo a David, y ya en dos ocasiones anteriores ya Saúl había intentado eh, herir a David, había intentado matarlo, él le había lanzado en dos ocasiones su lanza. Y en este verso vemos cómo Saúl envía parte de sus mensajeros a atrapar de nueva cuenta, intentar atrapar de nueva cuenta a David. Pero vemos en el verso cómo algo sucede, algo sobrenatural sucede en ese relato, las intenciones de Saúl se ven frustradas. Las intenciones de esos mensajeros dan un giro completamente y son frustradas ante la presencia de Dios. Y es que había una realidad en ese momento. Saúl estaba invadido de envidia y sus intenciones no eran correctas para con la vida de David, pero hay otra realidad. Y esa realidad es en la que David estaba operando, que es la realidad del cielo. Tú y yo necesitamos entender que hay una realidad del cielo que está operando sobre nosotros, está operando en nosotros. Y a pesar de estas intenciones, la mano de poder sobre David hizo que esas malas intenciones de Saúl giraran completamente. Y es que cuando tú y yo somos conforme al corazón de Dios, todo lo que suceda a nuestro alrededor, todo absolutamente va a obrar para bien. Y ahí vamos a ver el verso del libro de Romanos, capítulo 8. Tú vas a leer del 28 al 39, solamente voy a tocar los tres primeros. Y dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Sabes que Dios tiene un propósito para ti y para mí. Dios, aún antes de nuestra creación, Él diseñó sus propósitos para cada uno de nosotros. Y aquí vemos cómo la palabra dice que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y es que hay una promesa, Dios va a cuidar sus propósitos. Dios tiene un cuidado especial en sus propósitos que Él diseñó. Y todo aquello que suceda alrededor de esos propósitos que estamos involucrados tú y yo, todo lo que suceda alrededor lo va a tomar, todo lo malo que suceda alrededor, todas las malas intenciones, todo aquello lo va a tomar, lo va a transformar y lo va a alinear a su voluntad. Hay una versión de este mismo verso de Romanos 8:28, dice que todas las cosas cooperarán para el bien de los que aman a Dios. Entonces, imagínate, estas malas intenciones de Saúl cooperaron para el propósito que Dios tenía para David. Entonces, a lo mejor en tú y yo en estos momentos estamos pasando por situaciones, a lo mejor enfermedad, a lo mejor aflicción, angustia, escasez, a lo mejor como David, ¿verdad? En ese momento que estaba pasando por persecución. Pero aquí la palabra nos está enseñando que cuando tú y yo amamos a Dios,
todas esas situaciones Dios las va a tomar, las va a alinear a su voluntad. Todas esas situaciones van a cooperar al propósito eterno que Dios diseñó para ti y para mí. Ahora aquí valdría la pena preguntarnos, ¿amamos a Dios? Porque finalmente podríamos tomar solo la segunda parte del verso y decir, todo lo que sucede alrededor nuestro obrará para bien. Pero aquí la palabra al inicio nos está dando como una condición. Y no es que el amor de Dios sea condicional, sino que el Señor quiere bendecirnos a ti y a mí a través de una obediencia. Y la palabra al inicio dice, y sabemos que a los que aman a Dios, tendríamos que preguntarnos, ¿amamos a Dios? ¿Le cedemos nuestro tiempo a Dios? Si ahorita Dios nos hiciera una petición, ¿encontraría un sí en nuestra boca? Amamos pasar tiempo con Él. Deseamos día a día conocerle más a través de la oración, de nuestra intimidad, de nuestra lectura en la Biblia. Y es que el Señor, el Señor nos creó, el Señor desea que nuestro corazón esté 100% para Él. Y aquí Pablo, en esta narrativa de Pablo a la iglesia de los romanos, a los romanos les está diciendo, y sabemos, es decir, aquí Pablo les está diciendo, hemos experimentado que nosotros que amamos a Dios, todo lo que sucede alrededor va a cooperar para el propósito divino. Pablo les está diciendo, no se preocupen, ustedes que aman a Dios, todo eso que están viviendo se va a alinear a la voluntad de Dios, se va a alinear al plan de Dios, se va a alinear al propósito, se va a alinear al deseo de Dios en sus corazones. Si seguimos leyendo el verso 29, dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Aquí Pablo les está diciendo les está narrando una verdad que el Señor quiere que tú y yo abracemos. Pablo les está diciendo, a los que antes conoció, ustedes fueron el diseño de Dios, ustedes estaban en sus pensamientos de Dios antes de la creación. Y no solo eso, estuvieron en los pensamientos de Dios para un destino. Cuando el Señor nos envía a la tierra, nos hace nacer en la tierra, nos hace nacer con un propósito que ya fue diseñado. Y dice, y ese propósito es para que ustedes sean hechos conforme a su imagen. Que aquí nos está hablando el Señor, necesitan mi carácter en ustedes para creer que todo lo que está sucediendo alrededor van a ser capaces de vencer. Es decir, sin el carácter de Jesús en nosotros, las situaciones alrededor nos van a vencer en lugar de que nosotros tomemos victoria sobre cada situación. Y en sí, si ustedes leen el título de esta narrativa de Romanos 8:28 al 39, el título dice más que vencedores. Tú y yo somos el deseo de Dios para siempre. Y Él tiene cuidado de cada detalle. Él tiene cuidado de cada situación que nos acontece día a día. Dice Salmo 136:16. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Imagina esta verdad. Antes de nacer, de nuestro nacimiento en la tierra, desde que tú y yo estábamos siendo gestados en el vientre de nuestra madre,
Desde ese momento nuestros ojos vieron los ojos del Señor. Desde ese momento estaban escritas todas las cosas. Y entonces el enemigo quiere que tú y yo creamos que el Señor es indiferente. ¿Y cómo el Señor va a ser indiferente a aquello que ya escribió antes de nuestra creación? El enemigo es experto en en hacer que tú y yo nos autocompadezcamos, en creer que el Señor no está atento. Él es experto en crear en ti y en mí como una amnesia espiritual de las obras que Dios está haciendo. Salmos 136, 16. Entonces, aquí Pablo les está diciendo, hey, no crean que eso que está sucediendo los va a desviar del propósito de Dios. Pero necesitan ceder su corazón 100% al Padre. Dice, si seguimos leyendo, el verso 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Este verso 30 nos está hablando de la obra de redención que hizo el Señor Jesús para ti, para mí. Nos está diciendo, las cosas van a suceder según mi voluntad, porque yo entregué, Dios nos está diciendo, las cosas van a suceder así, porque yo entregué lo más importante y tengo un cuidado especial. ¿Cómo no voy a darles a ustedes si yo entregué lo más importante? Y ese verso 30 nos habla de la redención, de ese sacrificio. Hay alguien que pagó el precio para que todo alrededor se alinee a la voluntad de Dios. Hay alguien que entregó su propia vida para que aquello que estás pasando, aquella enfermedad, aquella escasez, aquella persecución, aquella situación que te tiene, que te ha quitado incluso el sueño. Hay alguien que ya pagó el precio. Y Pablo les está recordando a los romanos, alguien pagó el precio para que ustedes fuesen más que vencedores. ¿Ves cómo en estos versos aquello que inició como una situación, como en el caso de David, como una persecución de Saúl, aquello que inició como parte del enemigo con el fin de destruir la obra de Dios, aquello que inició termina a través de la obra de redención de Dios, termina en gloria en cada corazón. Dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. Todo aquello, todo aquello que el Señor pensó aún antes de crearnos, enseguida viene su proceso de redención, se alinea a la voluntad del Padre, termina como una gloria. Y dice 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ese es en la Reina Valera, te lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, dice, las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar para siempre, pero gracias a ellas, Dios nos llenará de la gloria que dura para siempre, para siempre. Una gloria grande y maravillosa. Aquí la palabra nos está enseñando que esa tribulación es momentánea. Tú y yo necesitamos entender que cuando amamos a Dios, las situaciones complicadas no son estacionales. Cuando amamos a Dios, esa situación pasará de largo. Esa situación, dice la palabra en 2 Corintios,
que esa situación será momentánea. Y fíjate, al inicio dice que es, en la otra versión que te leí dice que es pequeña. A veces el enemigo nos quiere hacer que tú y yo veamos la situación más grande que a nuestro propio Dios. A veces estamos tan enfocados en la situación y desenfocados en aquel que es el único que tiene el poder de tornar toda situación para nuestro bien. El enemigo quiere desviar nuestra mirada. Entonces, llega el momento que tú y yo que tú y yo nos damos cuenta y ya toda nuestra atención está en el problema, está en la tribulación, ya toda nuestra atención está en la escasez, en la enfermedad, en la dificultad. Y entonces no, estamos desenfocados del único que merece nuestra atención, que es el Señor. El verso 18, segunda de Corintios 4:18 dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Dice la palabra, a lo mejor tú no estás viendo que ya se solucionó la situación, pero dice aquí la palabra, no estés viendo eso, ve lo que aún no se ve, que es la respuesta de Dios en cada situación. En este momento a lo mejor no estás viendo la respuesta de Dios, pero aquí la palabra nos está invitando a ver eso que tú no ves. Dice, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El Señor solo necesita nuestra atención. Las situaciones complicadas cooperarán para el propósito de Dios. Pero el Señor necesita 100% nuestro corazón y nuestra mirada enfocada en aquello que tú y yo no vemos. No sé, a lo mejor pasará tiempo. En el nombre de Jesús oramos porque sea un corto tiempo, pero es de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero el Señor quiere que tú y yo seamos mujeres, seamos varones, que aman la palabra, que confían en que en ese amor las situaciones van a cambiar y que en nuestros corazones que esa situación que estamos pasando está haciendo que en nuestros corazones se geste un peso de gloria que durará para siempre. La situación difícil gestará en nuestro corazón una gloria que durará para siempre. Fuimos diseñados para Él. Fuimos diseñados para regresar a Él. Y eso es lo importante, eso es lo que merece toda nuestra atención. Y voy a terminar con Deuteronomio 31:6. Deuteronomio 31:6 dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Aquí aquí Moisés le está dando indicaciones a Josué, pero hoy el Señor nos está diciendo, esfuérzate y cobra ánimo. No tengas miedo de ellos, no tengas miedo de la situación, porque yo voy delante de ti. El Señor va delante de nosotros y Él es fiel a sus promesas. Él es fiel a aquello que diseñó antes de crearnos. Él cuida de sus propósitos. Y aquí este verso termina diciendo, yo voy delante de ti, no te dejaré ni te desampararé. Hoy el Señor quiere animarnos a que nos desenfoquemos de esa situación
y pongamos nuestra mirada en el único que merece nuestra atención. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te damos gracias, Padre, porque tú nos hablas, porque tú animas nuestro corazón, Señor. Hoy, papá, te pedimos perdón si nuestra mirada está más atenta a esa situación complicada, Señor. Hoy creemos, papá, abrazamos tu obra de redención que nos hace ser más que vencedores, papá. Hoy deseamos entregarte todo nuestro corazón, creyendo, Señor, que todas las cosas van a cooperar para ese propósito que tú diseñaste para cada uno de nosotros, para nuestras familias, para nuestras generaciones, Señor. Levantamos nuestra mirada a ti, creyendo, papá, que hay una realidad del cielo operando sobre nosotros. Hoy quitamos nuestra mirada de esa realidad de la tierra, Señor, y ponemos nuestra mirada en ti, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te damos gracias por todo lo que estamos pasando, Señor. En este momento, papá, lo ponemos delante de tu trono de gloria. Que sea solo tu voluntad. Transformamos nuestros pensamientos para abrazar tu voluntad, Señor. Te damos gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Y en acuerdo, papá, en este día ponemos delante de ti la vida de nuestro pastor, Señor. Creyendo, Señor, que toda situación está obrando para bien, para ese propósito por el cual tú lo has llamado, para ese propósito por el cual tú lo has predestinado, Señor. Te damos gracias por su salud. Te damos gracias por su alma, por todo su ser, Señor. Te damos tantas gracias, Padre, por cada hogar aquí representado. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.